De la monarquía a la república. A la muerte de Alfonso XII le sucedió su hijo Alfonso XIII, que mantuvo como sistema político la monarquía parlamentaria. Durante su reinado, España vivió graves conflictos políticos y sociales. Los enfrentamientos por causas políticas fueron continuos y, en ocasiones, desembocaron en situaciones violentas. Se sucedieron las huelgas en las que la clase obrera denunciaba las duras condiciones de trabajo y la pobreza en la que vivía y reclamaba mejoras en su situación. En 1923, con la excusa de restablecer el orden, el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de estado y el rey lo aceptó. Primo de Rivera asumió todos los poderes y estableció una dictadura militar, suspendió la Constitución de 1876, prohibió los partidos políticos y los sindicatos y limitó las libertades. En 1930, ante la pérdida de apoyo del ejército y el descontento popular, Primo de Rivera dimitió. La Segunda República. Nuestra primera democracia. 1931 fue un año de vértigo en la historia de España en el que los acontecimientos se sucedieron con muchísima rapidez. El 12 de abril se celebraron elecciones municipales y los partidos republicanos ganaron en las grandes ciudades. Ante el resultado, Alfonso XIII abandonó España y el 14 de abril, 2 días después, se proclamó una república, la segunda en la historia de España. En junio se eligieron cortes constituyentes encargadas de redactar una nueva constitución, que fue aprobada el 9 de diciembre de 1931. Se estableció una democracia en España. Se ampliaron los derechos y libertades. Por primera vez, se reconoció el derecho al voto de la mujer en condiciones de igualdad con el hombre. Se implantó la separación entre la Iglesia y el Estado. La religión católica dejó de ser la religión oficial de España. Se permitió la creación de regiones autónomas. En 1932 se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña y en 1936 el del País Vasco. Un tiempo de modernización. La Segunda República fue una época en la que España se modernizó y se aproximó al resto de países de Europa. Se mejoró la situación de las clases bajas. Se repartieron tierras entre las familias campesinas más pobres, se estableció el salario mínimo y se redujo la duración de la jornada laboral. Se avanzó en los derechos de la mujer. Aumentó el número de mujeres que ingresaban en la universidad y que ejercían profesiones que antes estaban prohibidas para ellas, como médicas, juezas, abogadas. Descendió el analfabetismo. Se construyeron miles de escuelas, se duplicó el número de institutos y se crearon bibliotecas. La edad de plata de la cultura en España. En los siglos XVI y XVII en España hubo una generación de espléndidos artistas que conocemos como siglo de oro. Ese no ha sido el único momento de esplendor cultural en nuestro país. A comienzos del siglo XX la cultura brilló de forma excepcional, por eso a esta época se la conoce como Edad de Plata. Pablo Picasso fue el creador del cubismo, un estilo que consistía en descomponer la realidad en planos y en representarla mediante formas geométricas. Joan Miró, Salvador Dalí y Maruja Mayo destacaron en el surrealismo, un estilo que intentaba representar el mundo de los sueños. Destacaron los poetas de la generación del 27, como Federico García Lorca VI, Rafael Alberti o Carmen Conde. En música sobresalieron Manuel de Falla y Joaquín Turina. Los conflictos durante la República. Muchas de las reformas de la República no fueron aceptadas por una parte de la población. La situación se hizo cada vez más inestable y los enfrentamientos entre los partidarios de la República y sus enemigos se volvieron cada vez más frecuentes y violentos. En 1932 algunos militares, apoyados por los partidos de derechas, dieron un golpe de estado contra la República que fracasó. En 1934 los sindicatos y los partidos de izquierda iniciaron una revolución para expulsar a la derecha del poder. Tampoco tuvieron éxito. La Guerra Civil. En febrero de 1936 se celebraron unas elecciones que dieron el poder al Frente Popular, una coalición de partidos de centro-izquierda y de izquierda. Un grupo de militares encabezados por el general Francisco Franco dio un golpe de estado el 18 de julio de 1936, que fue el inicio de la Guerra Civil. España quedó dividida en dos zonas, la que se mantuvo fiel a la República y en la que tuvo éxito el golpe. Para los republicanos había que defender la democracia y las reformas que permitieran el progreso de España. Los sublevados justificaron su acción como un medio para expulsar del gobierno a los partidarios de la República. Después de casi 3 años de enfrentamientos, las tropas franquistas ocuparon todo el territorio español. El 1 de abril de 1939 se dio por concluida la guerra con la derrota de la República. Las consecuencias de la guerra. Como todas las guerras, la Guerra Civil Española fue un tiempo de sufrimiento en el que se combinaron la muerte, el hambre, la destrucción y el miedo. Más de medio millón de personas murieron durante la guerra. La falta de alimentos hizo que las autoridades impusieran el racionamiento, es decir, que se limitara el consumo de productos básicos, pan, aceite. España quedó arrasada con miles de viviendas, carreteras e industrias destruidas. Muchas personas partieron al exilio por temor a ser ajusticiadas por los vencedores. Unas buscaron refugio en países latinoamericanos y otras en Francia, donde fueron recluidas en campos de refugiados. Tras la guerra, el general Francisco Franco asumió todo el poder y gobernó de forma autoritaria entre 1939 y 1975. Fue un largo periodo en el que España evolucionó de forma contraria a los países democráticos de Europa Occidental. La dictadura y sus apoyos. Con Franco, España pasó de ser una democracia a ser una dictadura. No había una constitución que garantizara los derechos y libertades de las personas. Franco concentraba todos los poderes, era el jefe del Estado, del gobierno y del ejército, y decidía las leyes. Se prohibieron los partidos políticos y los sindicatos. Estos fueron sustituidos por un único sindicato y un único partido, Falange Española de las Jones. Se anularon los estatutos de autonomía de Cataluña y el País Vasco. Para llevar a cabo su política, Franco contó con el respaldo de parte de la población. El ejército fue el principal apoyo del régimen. Fue siempre fiel a Franco y muchos ministros eran militares. La Iglesia católica también defendió la dictadura. A cambio se impuso la moral católica y se prohibió el culto público de cualquier religión que no fuera la católica. La Iglesia controló la educación, y las personas que no iban a misa eran mal vistas. También contó con el apoyo de los grandes propietarios de tierras y de las empresas, gran parte de las clases medias y de la población católica. Franco controlaba a la sociedad de dos formas: el terror y la represión. Franco no perdonó a los vencidos, sino que impuso una represión despiadada. Al finalizar la guerra encarceló a casi 300.000 personas y más de 30.000 fueron condenadas a muerte. Durante el franquismo muchos españoles y españolas fueron perseguidos y encarcelados por sus ideas. Además, a los republicanos y los opositores a la dictadura se les prohibía ejercer su profesión. De esta forma, se quedaban sin medios para ganarse la vida. La censura. Todas las ideas que no apoyaran a la dictadura eran suprimidas. Se prohibieron y se censuraron libros, películas, periódicos y revistas, bailes y música que se consideraban inmorales, etc. Esto empobreció enormemente la cultura. Una época de retroceso para las mujeres. Durante el franquismo, el papel de la mujer se redujo casi en exclusiva al de esposa y madre. Pero era el padre el que tenía la potestad sobre los hijos y las hijas. Estaba mal visto que las mujeres trabajaran fuera de casa. Solo las más pobres lo hacían y percibían salarios muy bajos. Incluso había profesiones prohibidas para ellas, por ejemplo, no podían ser juezas o mineras. Las mujeres perdieron los derechos logrados durante la República y necesitaban el permiso de su padre o de su marido para cosas como viajar al extranjero. La economía. Tras la guerra, España estaba destruida. Franco creía que España no necesitaba a otros países para producir todo lo que hacía falta, pero esta política económica fracasó. Se mantuvo el racionamiento hasta 1952, por lo que había hambre y falta de productos básicos. Solo los más ricos podían obtener lo que deseaban, comprando los productos a elevados precios en el mercado negro. A partir de la década de 1960, la economía se desarrolló. Se crearon industrias, se construyeron carreteras, ferrocarriles y pantanos, y el turismo se convirtió en una actividad fundamental. El nivel de vida de las familias mejoró. 15. A pesar de esto, unos 2 millones de españoles tuvieron que emigrar a otros países europeos como Alemania, Francia, Suiza o Bélgica para buscar trabajo. La oposición al franquismo. Durante la dictadura hubo personas que siguieron apoyando la democracia y luchando por ella. Esas personas formaban la oposición al franquismo.
La oposición la formaban trabajadores de la industria, estudiantes universitarios, algunos sacerdotes y los antiguos partidos políticos que siguieron funcionando en la clandestinidad, es decir, de forma oculta. Para mostrar su oposición, organizaban huelgas y manifestaciones, que estaban prohibidas, o editaban periódicos de forma secreta. Se arriesgaban a ir a la cárcel y a perder sus puestos de trabajo. Pero a pesar de sus esfuerzos, no lograron acabar con la dictadura. La transición a la democracia. Franco murió el 20 de noviembre de 1975. 2 días después, Juan Carlos I fue proclamado rey de España. Al principio, los franquistas intentaron seguir controlando el gobierno. Pero en 1976 el rey nombró a Adolfo Suárez presidente del gobierno. Suárez inició un periodo de reformas que se conoce con el nombre de transición. Durante la transición se pasó de una dictadura a una democracia, se liberó a las personas que estaban presas por sus ideas políticas, se legalizaron los partidos políticos y los sindicatos, y se permitieron medios de comunicación de distintos signos políticos y opiniones. La transición no fue fácil. La transición se llevó a cabo pacíficamente. Pero hubo grupos que se opusieron de forma violenta. Por un lado, había grupos de extrema derecha que añoraban la dictadura y atacaban a las personas con otras ideas. A veces cometieron asesinatos. Por otro lado, estaba ETA, un grupo terrorista que intentaba lograr la independencia del País Vasco a través de la violencia. ETA fue uno de los principales problemas de la democracia española. A lo largo de sus 50 años de existencia cometió más de 800 asesinatos, 3.500 atentados y numerosos secuestros. La Constitución de 1978. En 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas desde 1936. Tras ellas, los representantes de los partidos políticos redactaron una constitución, que fue aprobada en referéndum por los españoles y españolas el 6 de diciembre de 1978. 17. La Constitución de 1978 recoge, entre otros, los siguientes principios. Establece que España es un Estado democrático, que la soberanía reside en el pueblo español y que la forma del Estado es una monarquía parlamentaria. Garantiza los derechos y libertades fundamentales, como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y el sufragio universal, es decir, el derecho a votar de todos los españoles y españolas mayores de 18 años. Recoge la organización territorial de España en comunidades y ciudades autónomas. Entre 1979 y 1995 se crearon 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Los gobiernos de la transición. En 1979 se convocaron elecciones. Las ganó Unión de Centro Democrático UCD, el partido liderado por Adolfo Suárez, que volvió a ser elegido presidente del gobierno. En aquellos años España pasó por una grave crisis económica y además, los atentados terroristas fueron muy frecuentes. Ante esta situación, Suárez dimitió en enero de 1981. El 23 de febrero de 1981, cuando las diputadas y los diputados estaban eligiendo a Leopoldo Calvo Sotelo, 20, como nuevo presidente, un grupo de militares dio un golpe de estado. El golpe fracasó por la falta de apoyos entre el ejército y la población, y por la intervención del rey Juan Carlos I en favor de la democracia. Los gobiernos de la democracia. Desde 1982 se han alternado en el gobierno el Partido Socialista Obrero Español PSOE y el Partido Popular PP. A partir de 2015 han surgido nuevos partidos políticos que lograron representación en las Cortes Generales, como Ciudadanos, Podemos y Vox España. España en nuestros días. La sociedad española ha experimentado notables cambios en las últimas décadas. España es hoy un país equiparable al resto de estados de la Unión Europea, con un nivel de bienestar similar. Y problemas y desafíos parecidos. Las transformaciones sociales. En pocos años, las formas de vida en España se han transformado notablemente. El desarrollo de las nuevas tecnologías y el crecimiento económico han permitido el desarrollo de la sociedad de consumo y han provocado cambios en las formas de relacionarnos. La llegada de numerosas personas inmigrantes y la pertenencia a la Unión Europea han favorecido el enriquecimiento cultural y el desarrollo de una sociedad más abierta. Algunos de los cambios que se han producido son los siguientes. Nuevas formas de familia conviven con la tradicional. Estamos en contacto permanente a través de las nuevas tecnologías. Se han desarrollado programas de estudios internacionales. La diversidad cultural ha crecido gracias a las costumbres y tradiciones aportadas por las personas inmigrantes. Cada vez utilizamos más medios de transporte limpios para trasladarnos, como bicicletas o coches eléctricos. Tenemos acceso a la información de manera inmediata y en cualquier parte del mundo gracias a Internet. Las mujeres protagonistas. Las mujeres españolas han luchado por mejorar su situación en las últimas décadas. La llegada de la democracia significó el reconocimiento de la igualdad ante la ley. Los sucesivos gobiernos han elaborado leyes para favorecer la igualdad social y luchar contra la violencia de género. Las mujeres se han incorporado plenamente al mercado de trabajo y cada vez tienen más presencia en los puestos de dirección y en los cargos de responsabilidad. Numerosas españolas destacan en la ciencia, el deporte y la cultura. Sin embargo, siguen existiendo problemas de desigualdad que hay que superar. Por ejemplo, los salarios femeninos son, en general, más bajos que los de los hombres, la participación masculina en las tareas domésticas ha aumentado, pero aún siguen existiendo diferencias. Una sociedad envejecida. Desde 1975, la natalidad española ha disminuido y en la actualidad es muy baja. Por otra parte, la mejora en las condiciones de vida, alimentación, higiene, sanidad, ha supuesto un aumento en la esperanza de vida, que en nuestros días es de unos 83 años. El descenso de la natalidad y la alta esperanza de vida han provocado el envejecimiento de la población. En España, en 1970, 10 de cada 100 personas tenían más de 65 años, en 2020. Eran 21 de cada 100 personas. Durante la Segunda República hubo un progreso notable en el acceso de las mujeres al mundo laboral, la política y la enseñanza. Con el franquismo se perdieron buena parte de los logros conseguidos. Con la llegada de la democracia, la situación de la mujer se equiparó a la de los países más avanzados y en los últimos años se ha incorporado a los diferentes ámbitos de la vida social, política y económica. Aún así, en España todavía existen grandes desigualdades.